En Hacemos lo que podemos, nos visita una persona destacada en su profesión. Vivencias, recuerdos, anécdotas, actualidad y más. Hoy con Conrado Hughes. Fuerte el aplauso para él. Pero veníamos hablando, pero ahora sí, te presentamos como corresponde. Bueno, gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes por la invitación. Pero por favor. ¿Conrado o Connie? A ver, eso es muy gracioso. Connie era el sobrenombre de mi abuelo. Ah, mira. El padre de mi padre. Yo soy hijo de Conrado Hughes, mi padre, que no le decían Conrado, le decían Chono. Él era hijo de otro señor que se llamaba Conrado y no le decían Conrado, le decían Connie. Y ese era hijo de un señor que se llamaba Conrado y que le decían Conrado, pero era un señor, mi bisabuelo, que había nacido en 1844. Así que estamos hablando del siglo XIX. Pero el nombre Conrado nos venía de que ese señor, primer Conrado Hughes, Sí. tenía su abuelo, por la mamá, era un alemán de Hamburgo que vino a Montevideo en 1812 y se quedó acá porque estaba reclamando por un barco que... Cada vez más para atrás va a llegar a... No, Impresionante. si 1802. quiere me voy hasta el siglo XVI, pero todo el árbol genealógico, ¿tenés? tengo, soy experto. Va a llegar a la Grecia antigua. Sí, no. A la Grecia antigua es imposible, nosotros no tenemos. De hecho es interesante el tema de los griegos actuales no descienden de la Grecia antigua. Increíble. Pero entonces este señor era alemán de Hamburgo y había mandado un barco con mercaderías desde Hamburgo en 1811, desde Hamburgo a Buenos Aires, y cuando pasó por Montevideo estaba el sitio, Artigas había puesto el sitio a Montevideo, entonces las autoridades no le dejaron entrar al barco al puerto, cosa que se hacía siempre antes de ir a Buenos Aires, y le requisaron el barco. Y el capitán le mandó una carta que le llegó 3 meses después a don Conrado, el padre de mi tatarabuela, en Hamburgo, y el loco dijo, entonces se tomó un buque y se vino a reclamar ante la justicia española por eso, y pleiteó 5 años. Y finalmente no sé cómo le fue con el pleito, pero el hecho concreto es que se conoció una señora en Montevideo y se casó con ella, y toda su familia y todos vivieron todos acá. Entonces hay una cantidad de Conrados por la ciudad que somos descendientes de este alemán. Conrado, vos sabés que recién hablábamos antes de arrancar, ¿no? Digo, ¿cómo te pegó la popularidad? Con sorpresa, es la única cosa que no conocía. ¿No? No, yo fui joven, fui director de ANCAP, fui ministro de la calle 1 año y medio, actué en política desde muy joven. Ahí los 13, ¿no? 13 años. A los 13 años empecé a militar en el Partido Demócrata Cristiano. Después me fui, después me integré después estuve medio orejano sin afiliarme a ningún lado, después conocí a la figura de Wilson en la política, qué sé yo, y me metí, pero todas esas cosas eran conocidos en mis amigos, claro, en la barra o en los compañeros preparatorios o de la facultad, y qué sé yo. Yo fui docente en Facultad de Ciencias Económicas, fui docente en Facultad de Ingeniería. En mi profesión también actué, fui consejero en la facultad y fui... Larga trayectoria, entonces. Bueno, ya le dije que nací en el 47. No, pero con muchas cosas. Pero lo que era seguro era que no era... Que pasabas desapercibido. Podía circular por la calle sin que me conociera nadie. Claro. ¿Está? Y estuve 16 años en las tertulias de Radio El Espectador, desde el año 2001 al 2016. Y allí lo que hice fue un extraordinario aprendizaje de radio, de debate en radio o de debate político, y de aprender de producción radial, porque yo veía lo que hacía ese equipo, bajo la batuta de Emiliano Contelo. Así que
lo que hice fue una extraordinaria práctica y hacía cuentas un día reciente, casi debatí con más de 100 personas diferentes. O sea, en esos 16 años era debate una vez por semana. Tremenda gimnasia agarraste, ¿no? Tremenda gimnasia. Yo no es que tenía dificultades de palabra, pero... Sí, lo sabemos, queda claro, queda clarísimo. Bueno, pero vamos a entenderlo. Pero desarrollaste más ahí. Ahí lo que aprendí es también a manejar un poquito los tiempos. Yo soy larguero y la gente sabe que yo soy larguero y además tengo un estilo de argumentación que a veces se convierte en arborescente. Claro. Es decir, agarro por una rama, sigo y... Sabes escaparte rápido. Pero, claro. Pero eso me hacía con un muy buen nivel de relación y vinculación con el mundo de los periodistas, con el mundo de la política del que yo me había retirado hacía mucho tiempo. Todo eso fenómeno en esos años de la tertulia. Pero sigo diciendo, circulaba por la calle. Es más, en el año 2009 empecé a tener Twitter. Y entonces remé y desde el 9 hasta... Y soy de opiniones que me gusta trancar fuerte. Sí. Ya sabemos. Entonces, entre el 2009 y el 2017, años en los cuales todos esos años yo estaba en las tertulias, subí de 0 a 6.000 seguidores. ¿Está? Con lo cual estaba contentísimo, no solo de... ¿Te gustan los seguidores? Me encanta tener muchos seguidores. Y ahora tenés 53.000 y pico. Tengo 53.000. Pero pará, ahí, ¿en qué momento das el paso, o sea, del espectador vas a todas las voces? Claro, ahí ese último tiempo en espectador, en la conducción fue de Daniel Castro. Y entonces me hice amigo de Daniel. Casal, te llevó. Me hice amigo de Daniel, nos entendimos muy bien. Y entonces, ese verano siguiente del 17, en que yo me había ido porque habían cambiado la propiedad en la radio. Yo me llamó el productor, el conductor de lo que iban a hacer en el año 16 y 17 y le dije, no, mirá, muchísimas gracias, no voy a ir. Y decidí que no iba y chao. Todo bien. Todo bien y no pasaba nada. Y era un día en verano, y me suena el teléfono, atiendo, y una señorita muy amable me dice, le van a hablar del Canal 4. Y se presenta una chica muy joven y me dice, señor Hughes, tengo un proyecto con usted. Tenemos un proyecto con usted. Yo digo, esta señorita se confundió completamente. Le digo, bueno, ¿en qué consiste el proyecto? Dice, no, porque vamos a hacer un programa nuevo que... Dice, yo soy de Argentina, para que usted se haga una idea, no digo que va a ser igual a Intratable, porque usted sabe que la Argentina es distinta al Uruguay, pero la idea es que haya debates y qué sé yo. Ahora le digo, qué interesante, no le di más bolilla. Y me dice, bueno, ¿cuándo nos podíamos reunir? Le digo, no sé, la semana que viene, la otra, cuando a usted le quede bien. Me dice, no, yo quiero hablar con usted mañana. ¿Cómo? Sí, esto es un proyecto que viene a todo. Viene ya. Y fui y conversé y me contaron el proyecto y me contaron que Daniel iba a conducir y en poquitos días me dijeron y vamos a tener una sorpresa de con quién va a debatir o con quién pensamos. Además teníamos un productor argentino que era un tipo fuera de serie que se llama Gonzalo Moses, que había sido el productor del programa de Maradona, aquel que se llamaba... Noche del 10. Noche del 10, esto lo hacía Gonzalo Moses. Y le hablaba por cucaracha a Fantino. Hay unos videos por ahí muy divertidos. Este tipo un capo. Y bueno, y empecé, y ahí pegué un salto. Y ahí cambió. Ahí subí los seguidores de Twitter por ahí. No, pero no solo los seguidores de Twitter. Claro. Empezamos a mediados de marzo, 2 días por semana, martes y jueves, horario prime time, 8:30 de la noche, 9 menos. Claro, canal abierto. Canal abierto. Y empecé a ver que por eso, en realidad, esta es el cierre de la respuesta de lo de Connie, en donde gente que en su vida me había visto se tomaba el trabajo de decirme, vamos arriba, Connie. Yo lo miraba y decía, ¿dónde? Era como si fuera compañero del colegio.
Claro, claro. Y era nada más que la familiaridad extraordinaria Pero igual, más que allá de que te produce hayan, la televisión. de eso, más allá de que te hayan subido los seguidores, porque claro, es un medio masivo, más allá de la radio y todo, la televisión es mucho más masiva que la radio, vos lo supiste manejar muy bien. Bueno, Porque yo vos no, tuiteás, ese, no es elogio, solamente que, a ver, ese elogio no me lo atribuyo. Yo lo pero que en digo realidad, es, claro, pero la gente te sigue porque vos tirás cosas. Vos estás tirando cosas, cada No 3 pasa minutos estás desapercibido. tirando algo. Así sería, no pasa desapercibido. Yo te sigo, vos cada 3 minutos estás tirando algo, ¿o no? no, si tú mirás, por ejemplo, yo siempre le digo a Graciano Pascale, yo tengo 39.000 tweets, que no es poco, ¿no? Tengo escritos 39.000 tweets, pero es desde el año 2009, Claro. ¿tá? Bueno, Graciano va en 180.000. ¿Desde el mismo año? Sí, empezamos más o menos al Claro. mismo tiempo. Hay que meter con Hay que meter, Hay que ¿no? meterle, ¿eh? Entonces, yo, es más, en los últimos tiempos he bajado mi ¿Tus tasa, promedios? mi tasa de Taza. mi tasa de cantidad de tweets, entre otras cosas, porque en otra época opinaba en todos los temas y ahora trato de no. focalizarme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunas cosas porque no quiero pelearme con todo el mundo. Y la otra cosa es que yo tengo alguna... A ver, para decir una cosa. Yo soy un hincha brutal de Cuba Libre. Es una tarea en la que he dedicado muchísimo tiempo, esfuerzo. Ahora, con la suerte que tenemos cubanos en el Uruguay, me lo manifiestan muy explícitamente estos señores. Pero yo siempre fui muy crítico desde mis tiempos en la universidad, estoy hablando de los años fines de los 60. Entonces, y sigo a una gran bloguera como es Joanny Sánchez o qué sé yo. Entonces, de esos temas me van a ver siempre y siempre hay algún material para... Pero de otras cosas, no me peleo con todo el mundo, no critico a todos los gobiernos. Tengo, sí, algunos números favoritos, que es todo lo que es el peronismo, que yo los detesto con mucho calor. Y después en la política nacional soy más cordial, pero digamos es público y notorio que no soy un hincha simpatizante del Frente, pero en general tengo mis preferencias para, digamos, de escribir cosas que sé que provocan debate. Sos un gran provocador. Me parece divertido, pero por ejemplo en fútbol no me van a ver nunca. Hablando de fútbol. No, te vi el otro día hablando con la selección uruguaya, te vi. No, eso sí, pero en la selección uruguaya miro el partido, hago unos comentarios y está. Y si Fénix gana un partido que no esperábamos, pongo algún comentario, qué sé yo, pero no. Y por supuesto en Nacional y Peñarol, a pesar de que mis hijos y mis hermanos son muy bolsilludos, no, a mí no me importa, no me preocupa nada y no debato. Y después en la política internacional tengo, digamos, aquellos gobernantes o dirigentes políticos que me caen más simpáticos, países y regímenes. Y bueno, en realidad lo que me ha determinado Twitter es estar permanentemente al tanto de qué pasa en el mundo. Bien, sí usted. No, una consulta, ¿no? Que no le voy a preguntar, pero la oratoria de todo esto, ¿lo ha trabajado en algún momento? ¿O es genético? Jamás. Eso es otra de las... Hay dos cosas que la gente me pregunta y no voy a rehuir la pregunta. Uno me dice, ¿tú hiciste muchos cursos para entrenar la memoria? No, jamás, nunca supe ningún método. Es más, y tengo la prueba al canto. No, pero digo, usted, esto de hablar, en su casa, con la familia, habla, va... Desde niño. Desde Bien. niño. Yo tenía una tía, hermana de mi madre, muy simpática, muy divertida y que era muy bien informada. Pero venía y me llamaba y me decía, Cori, vení, sobre esto, ¿qué te parece? Yo leía los diarios a los 7 años. ¿Tá? En mi casa llegaban 2 diarios de mañana y un diario de tarde, a veces 2,
todo lo que era lectura e información. Yo escuchaba la radio desde los 7, 8 años, el fútbol, las buenas noticias de Rausa, los informativos, el ciclismo, el atletismo, el básquetbol. Oyente de radio. Oyente infernal de radio, digamos, destinaba, digo, sí era un buen estudiante y qué sé yo, pero... ¿Y cuándo se hizo, o se denominaba, o se daba a conocer como de liberal de derecha? Eso es un proceso muy de mi edad adulta. Adulto. Totalmente. ¿Y es fácil en Uruguay decir así? No, cuando lo dije la primera vez de hecho, un día, conversando con unos amigos, dije, decime una cosa, ¿conoces a alguien que diga yo soy de derecha? Y todos dijeron, no. Ahora, tú sabes, porque yo trabajé mucho en temas de encuestas, porque era amigo de César Aguiar y del Sordo González y de todo el equipo, de la gente de equipos, y sigo siendo además de los jóvenes ahora, digamos, de la gente de opción, Sí. de la gente de la gente de equipos como Soanáber. Soy amigo de todos ellos. Y en el Uruguay, en las encuestas, yo participaba además, tenía acceso, porque yo trabajaba en una agencia de publicidad en donde César Aguiar, yo era el director financiero y César Aguiar era el director de investigaciones. Entonces él estaba iniciando lo que después fue equipos consultores, encuestas de opinión pública. Y él fue César que trajo al Sordo González. O sea que tengo un vínculo que se remonta al año 84. Y siempre el Sordo mostraba en sus encuestas producidas para uso de, digamos, de gente que toma decisiones, lo que se llama la pregunta de autoidentificación ideológica. ¿Qué es la pregunta de autoidentificación ideológica? Le preguntan, dígame una cosa. Del 1 al 10. ¿Dónde está ubicado derecha e izquierda? Del 1 al 10. Ah. El 0 es si usted se siente... ¿vio? Era la autopercepción, esto tan novedoso que ahora la gente se autopercibe cualquier cosa. Bueno, le preguntaban, ¿qué se percibe usted? Si me dice que se percibe de ultra izquierda, me canta 1. Si se percibe de ultraderecha, me canta 10. Bueno, en realidad ni esta explicación le daban, le contaban eso. Le mostraban una grafiquita que tenía los numeritos, decía izquierda y derecha, y el 95% de las personas encuestadas, de cualquier clase, identidad social, género, educación, todos saben dónde ponerse. No quiere decir que la autopercepción sea precisa, pero ¿por qué pasa eso? Porque da miedo decir de que... No es porque dé miedo, es porque esa pregunta no provoca ningún escosor. ¿Dónde se pone usted? Yo soy 7. Y el otro dice, yo soy 3. Y el otro dice, yo soy 1. Bueno, pero capaz hay gente que no se te representaba y está más para la izquierda. No, pero digamos, lo que dicen los encuestadores es que la gente no tiene problema en responder esto con total franqueza. Entonces siempre me preguntaba, ¿cómo es? Porque ¿qué dan los números en el Uruguay? Los números dan en el Uruguay que un poco menos del tercio está abajo de 3, que bastante poquito más del 4 de cada 10 están entre 4 y 6, es decir, al diome, rigurosamente, y que un poco más de 1 de cada 3 están del 7 para la derecha. Es decir, eso es el perfil medio de los uruguayos. Son centristas, un poquitito inclinado a la derecha, pero todo el mundo sabe dónde ponerse. Bien. Si la gente sabe dónde ponerse y dice yo soy 7, yo soy 8 y yo soy 9, y hay uno que todavía dice soy 10, ¿por qué no lo dicen cuando hablan con otro? Bueno, entonces yo hice la prueba en una tertulia y tuvo un impacto brutal en los escuchas. Empezaron a mandarle mails diciendo, ¿cómo usted tiene a uno que dice que es de derecha? Bueno, mire, dice que no ve ningún inconveniente. No dijo, en el Uruguay tenía mucho, y sigue teniendo, mucha buena prensa. Es más, hay muchísima gente que dice de verdad
que el eje izquierda-derecha no sirve, es falso, interpreta mal a la gente. Es gente que simplemente quiere huir de ese debate. Bien. Pero la verdad es que sí, es claro. Entonces, como en mi identidad, eso filosófica, que es un proceso, yo siempre lo digo, nosotros en el Uruguay, además mi papá era ballista, y mi mamá era cristiana, yo me eduqué en un colegio cristiano, milité en las organizaciones de la iglesia y en general, filosóficamente, me formé con una visión que sería hoy socialdemócrata o Bien. social cristiano. Bien. De hecho, milité como social cristiano. Y después fui abandonando esa postura, pero cuando fuimos a las elecciones del año 71, y yo milité de verdad, porque tenía 23 años y fui candidato a edil, y discursé y todas las cosas, y sacamos, yo que sé, hicimos una lista, sacamos 2.300 votos, nuestro discurso era socialdemócrata, completamente socialdemócrata. Y fue leyendo Búsqueda, especialmente la solidez filosófica de Ramón Díaz, que por supuesto lo interpelaba a uno para que además fuera a buscar algún libro y leyera, que me fui filosóficamente Y vos formando. recién hacia te reconocés, e incluso dijiste que no te cae para nada bien el Frente Amplio, ¿no? Digo, No. todo lo que hace el Frente Amplio, lo que hizo como gobierno y lo que hace como oposición, ¿todo está mal? No, si nunca dije eso. Es más, si dije algunas cosas. Por ejemplo, yo tenía en el año 2004 la dirección del canal 5 estaba bajo Ramiro Rodríguez Villamil y nos invitó a 5 personas a que tuviéramos un pequeño micro de 5 minutos, que era en el final del informativo, creo que eran 9:30 de la noche, pero no se hacía, se grababa en esa tarde, que se llamaba Una opinión personal. ¿Tá? Mirá. Estaba María Dolores Benavente un día, estaba Rodolfo Fataruso otro día, estaba Carlos Maggi otro día, estaba Lincoln Maistegui otro día y estaba yo otro día. Yo era los jueves. Y el jueves antes de las elecciones, yo dije, en mi opinión personal, no la tengo porque Pero las sí, versiones de esas cosas no están, así que solo el recuerdo. Dije, el domingo los uruguayos van a dar un gran salto en el avance de la convivencia democrática. ¿Por qué? Porque en la historia del Uruguay nunca ganó un partido de izquierda con una proclama de izquierda, unos candidatos de izquierda, y pese a tener una gran penetración en la preferencia pública, nunca ganaron. Y no, en una época eran minoría eso que llamamos partidos de izquierda, porque cuando yo era chico, los comunistas más los socialistas eran el 8%, pero después con los años fueron creciendo. El retorno democrático, el Frente Amplio sacó en el 71 sacó el 17% y en el año 85 sacó el 19%. Ahora, en ese momento, año 2004, dije, el gran salto que consolida el retorno democrático del Uruguay es que en los países haya alternancia. Si en un país siempre ganan los mismos, es sospechoso. No debiera ocurrir, puede ocurrir, pero no debiera. Vean México, ganó durante 70 años el Partido Revolucionario Institucional. Eso no es una democracia. Entonces, si no hizo todo mal, ¿qué es lo bueno que tiene el Frente Amplio? ¿Qué es lo bueno que tiene el Frente Amplio? ¿Qué es lo bueno que hizo? No que tiene, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Sí. El único que hizo cosas bien hechas fue Astori. Y gracias a eso le fue espectacularmente bien. ¿Por qué? Porque Astori, que venía de la formación de la universidad y que sostuvo, yo fui alumno y fui compañero del consejo, yo estuve sentado en el consejo con Astori decano en el retorno democrático y nos
peleábamos en algunas cosas y me decía, ¿por qué el consejero Hughes no reduce la cantidad de adjetivos? Yo, porque me encantan los adjetivos y los ponía en en las discusiones. Pero la verdad es que, y el que vaya a YouTube, yo tengo un canalcito de hace 1000 años de YouTube. Y ¿YouTuber también? No. No soy youtuber. No soy youtuber. Soy absolutamente enfermo de YouTube en el sentido de que veo todo. Destino mucho tiempo y soy jubilado. Y claro. Tengo una maravilla. O sea, yo lo que me da pena es yo no los conocía, mis abuelos y que los viejos antes era un embole ser viejo, no tenían nada para hacer. Ahora hay 700.000 cosas. Por suerte. Exactamente, por eso digo, es un privilegio. Pero ¿por qué Astori? No se me vaya. ¿Por qué Astori? ¿Por qué Astori? Vean si quieren, vayan a YouTube y vean un programa de Never Araujo en donde Astori explica los 30 años de éxitos económicos del régimen cubano. En el régimen cubano, el régimen cubano empieza en el 59. En el 89, en su programa en vivo y en directo, en Canal 12, Never se cumplían los 30 años de la Revolución Cubana y hace dos cosas. Yo tengo los VHS, entonces después lo digitalicé y puse eso de Astori. Y hace una mesa redonda, hay una parte política que no la subí, pero esto de Astori que discute con Faropa. Y entonces hay que ver la tesis que sostenía en el año 89, entonces decano de la facultad, había renunciado para ser candidato a senador por el Frente en esas elecciones, que dice los éxitos extraordinarios de la Revolución Cubana. A mí me pareció alucinante que el decano de la Facultad de Ciencias Económicas dijera eso, porque no hay fracaso parecido en economía que el de la Revolución Cubana. A los 30, ni que les digo a los 60. Bueno, ese Astori, sin embargo, yo lo traté como senador, porque cuando yo soy director de planeamiento y él está en la Comisión de Presupuestos, yo voy a discutir, y él, como senador, era muy crítico, pero no mascaba vidrio. Y entró en un proceso de evolución de sus ideas respecto a la importancia de la propiedad privada, de los equilibrios fiscales, de la apertura comercial. Y todos estos procesos habían tenido siempre la contra de la izquierda nacional. Salvo que uno se remontara a Frugoni, en cuyo caso podía encontrar una concepción más liberal. Pero en los 50 años siguientes era absolutamente en contra de todas esas cosas. ¿Y qué pasó? Él fue evolucionando hasta el punto que terminó haciendo la ley de ANCAP, que después él tuvo que votar en contra en un plebiscito. Es decir, la persona que redactó la ley que derogó el monopolio de ANCAP en el año 2002 fue Danilo Astori con el senador Rubio y el senador Curiel, en un gesto extraordinario. Entonces, ese tipo de cosas, que gente que venía de la ortodoxia marxista incorporara el análisis, punto uno, de la racionalidad económica del sistema capitalista, de la importancia de los empresarios en el funcionamiento de la economía y el crecimiento, de la importancia de la propiedad privada. El Frente utilizó todas las herramientas que se habían aprobado en los gobiernos de la derecha. En síntesis, claro. Fue Astori lo único bueno. Lo único. No. Básicamente fue Astori. Lo que pasa es que también había otros que no hicieron contribuciones en la economía, pero que hicieron, contribuciones en la consolidación del respeto a las instituciones
de la democracia liberal. Permítame, yo tengo 2 millones de cosas para preguntar, no sé vos. Dele, yo también. Dele. Dale. No, preguntale. yo digo, más allá digo, Tabaré Digo, porque tenemos Vázquez. poco tiempo y Claro, cosas para preguntar. Tabaré Vázquez y Mujica, ¿no hicieron nada bueno en su gobierno? No, a ver, Tabaré ligó espectacularmente bien, estaba bastante bien rodeado de algunos dirigentes que fueron gobernantes buenos, otros ni ahí, y en su concepción yo detesto, no puedo soportar, pobre doctor Vázquez, el recuerdo de sus discursos donde cerraba citando al Che Guevara. Es una cosa que me resulta inexplicable. Personaje deleznable de la historia universal, cuya frase sin sentido, absolutamente sin sentido, de hasta la victoria siempre, una idiotez que no se la propone nadie, y él lo usaba. Yo sé que son los ritos de las religiones. Las religiones repiten cosas y el comunismo es una religión. Pero así todo, yo con la independencia de criterio del doctor Vázquez, la trayectoria científica, sí, mire muchacho, esto yo no lo voy a decir, lo decía porque sabía que había algunos que les encantaba. Le quiero preguntar a propósito, China, hoy, ¿es una dictadura? Totalmente. Son repugnantes los chinos, los detesto. Entonces, a propósito, o sea, el gobierno, cuando... Yo no tengo nada que ver con el No, gobierno. Le voy a consultar. Claro. No, pero también lo que ¿Por dice qué no se cuestiona a China? Porque no tienen vergüenza los países. No, pero los acá países no se lo no cuestiona. tienen. No, ¿cómo? Sí, digo, Acá siempre a ver, hubo a contra ver, el a ver, Frente yo le Amplio, voy- que no se nadie manifestaban contra Venezuela y Cuba, y ahora contra China. Por ejemplo, el presidente, cuando le preguntó a no, Matías pero Garro, le el dijo un saludo presidente a Xi siempre, Jinping. a ver, el presidente siempre dice, yo tengo un gran respeto por una frase de un gran primer ministro británico, dice siempre el presidente, y yo también lo tengo, que se llamaba Lord Palmerston. Fue primer ministro en los tiempos de la reina Victoria, ahí en 1845, y Lord Palmerston decía, los países no tienen amigos, tienen intereses. ¿Está? Yo creo que esa frase de Lord Palmerston, que explica lo razonable, o sea, ¿cuál es la experiencia mundial? Desde el punto de vista del comercio, si el panadero a quien yo le voy a comprar el pan con grasa no es todo lo civilizado, pero yo no lo sé, no me gusta cómo le habla a otra persona, macanudo, si además es amarrete o además es tiene una no sé, O sea tiene que algún vicio. Uruguay Pero el señor- en este caso le prefiere tener un vínculo comercial más allá de la ideología política que Totalmente. Y ese es en principio Pero entonces sería la libertad cuestionable. de comercio. Entonces no podría cuestionar otras dictaduras. No, pero ¿cómo no? Primera cosa. O sea, si mañana tienen un acuerdo comercial con Cuba, está bien. Pero lo que pasa es que los cubanos no pagan. Entonces, a ver, yo no hago comercio con Cuba porque Cuba no paga, nunca pagó a nadie. Entonces, ¿cómo vamos a...? A ver, para que tengan una idea, en el año 85, el Uruguay restablece las relaciones diplomáticas con Cuba. Y el ministro de Ganadería, que tenía 37 años, era un íntimo amigo mío. Hombre del Partido Colorado. Me dice, Connie, ¿me das una mano? ¿Y qué querés hacer, Roberto? Yo quiero hacer la cosa bien en el ministerio. Bueno, perfecto. ¿Querés que vaya contigo? Sí. Allá me fui. ¿Está? Fui un poco el coordinador de la parte del gabinete del ministro. Bueno, a los poquitos 2 meses que estábamos, cayó un empresario de acá y le dijo al ministro, traigo un negocio espectacular, voy a vender, no importa quién era, voy a vender $40 millones de pollos. Nos vamos para arriba. Ah, muy bien, perfecto.
ministro me dice, che, vino fulano y viene con un negocio de $40 millones. Yo le dije al ministro, si podés trancalo, porque los cubanos nos van a clavar. Han clavado al mundo entero, son los tipos más informales del mundo, el gobierno cubano, porque vivió siempre de ser un mantenido. Entonces, me dijo, no, quiere que reiniciamos relaciones comerciales, qué sé yo, mandamos embajador. No teníamos embajador, restablecimos. Desde el año 62 que no teníamos relaciones. Y ¿qué pasó con los pollos? Nos clavaron, como yo le dije. Ah, se hizo el negocio entonces. Se hizo el negocio, nos clavaron. Y terminó, lo cual es vergonzoso, terminó con una ley en el año 2014 o 15, en donde nos habían mandado unas vacunillas, ¿tá? Y les perdonaron 50 millones porque nos habían ayudado con este tongo de los médicos esclavos. De los médicos esclavos que operan de los ojos. cataratas. Sí. Entonces les regalaron, durante 40 años en el balance del Banco Central estaba el clavel que nos habían dejado los cubanos. Entonces, el comercio es producto de gente seria, no de gobiernos democráticos, porque si fuera por gobiernos democráticos y le pedimos, estas son las confusiones que hay. Los principios de la generalidad del comercio tiene que tener algunos criterios éticos. Si yo estoy comprando y sé que esto se fabrica con mano de obra esclava, yo tengo el derecho de decir, discúlpeme, a usted no le compro. Pero si el que me vende está vendiendo y tiene un régimen de elecciones que yo no tendría ni mamado, no tengo nada para decir. El mundo entero, el crecimiento del mundo Perdón, entero... Connie, que lo tengo que cortar, discúlpeme, porque tengo poco tiempo y tengo que pasarle más preguntas, no me daré en 12 minutos, no hay tiempo, y tiene para preguntar Richard, así que discúlpeme. Dele usted una Perdón que lo después sigo interrumpa. yo. Siguiendo la mano con China, volviendo un poquito por acá y lo uno. ¿Pandemia o plandemia? No, una pandemia. ¿Qué pandemia? Ninguna. Bueno, pero hay siendo un sector encabezado también por algunos actores como el doctor Salle. ¿No? Pero a ver, eso es parte de lo pintoresco de la sociedad contemporánea, en donde, digamos, no está garantida ni la racionalidad, como además tenemos los medios gratuitos, yo puedo aparecer mañana diciendo cualquier disparate sobre cualquier tema. El doctor Salles, que es un señor muy, muy pintoresco y además Vos con también una sos buena... pintoresco. Bueno, pero es que no estoy criticando, por eso si le digo a alguien es pintoresco es porque no se parece al común de los mortales. No es burro, no es intelectualmente no dotado, pero a veces sostiene cosas rarísimas. Y bueno, entonces agarra viento en la camiseta, pero vamos a entendernos. Lo que no se puede decir es que lo organizaron. Tampoco se puede decir es que lo hicieron muy bien los chinos y nos avisaron a tiempo. No, obviamente nos jorobamos, pero se jorobó el mundo entero y bueno, pero ¿qué puso a prueba la pandemia? Que es mucho más fuerte las posibilidades de la sociedad cooperante con el saber humano para combatir. En el año 1918, la humanidad tuvo una epidemia, ¿tá?, que se llamó la gripe española, que en realidad lo de la gripe española fue una atribución porque mientras que los países de Europa estaban en guerra, no podían contarle a sus pueblos que había una epidemia tremenda que estaba matando gente como moscas. Pero como España no estaba en la guerra, ¡qué barbaridad! Estaban ocultando la cifra de los muertos en las trincheras, que la mitad se había muerto de la gripe española. En el mundo murieron cerca de 50 millones de personas y el mundo tenía 1.500 millones. Era el 3%. Es como si ahora, en vez de
estamos reportando 4. El Economist hace un estudio, afina la cosa y dice son 15. Pero en vez de eso, en la gripe española, el equivalente es el 3% de 7.600 millones. Y eso da 215 millones de personas. No, yo voy a cambiar de tema, dele. Dale, vos. No, Dale, lo que vos, le vos, quería hacer una consulta, porque nos queda poco tiempo y queríamos hacerle unas cuantas y la hacemos media breve. Manini Pero yo Ríos. soy larguero. No, también no importa. Yo Ya lo ahora conocemos. entiendo y compadezco a Daniel Castro cuando pedía que le cortara el micrófono. Estoy entendiendo ahora. Manini Ríos o Cabildo Abierto, ¿le suma o le resta la coalición multicolor? No. Cabildo Abierto le suma. Por eso el presidente los invitó a integrarse a la coalición. Porque si hay un acuerdo básico, la política es la concesión de... El Frente Amplio dice que es una piedra en el zapato. Pero Mujica tiene buena relación con Manini. digo, porque comparten electorado además. ¿Sí? Pero ¿y de dónde? Es obvio. Digo, no es que Manini hizo campaña para sacarle votos al MPP, pero los votos que tenía hace 50 años don Jorge Pacheco Areco en los márgenes de Montevideo pasaron al MPP en un proceso relativamente lento entre los años mediados de los 90 y el fin de la década del 20, el comienzo de la década del 20. Y lo que apareció nuevo y les detrajo algo de electorado fue el Cabildo Abierto. Primera cosa, es un punto de vista de gente que piensa un poco distinto de los liberales. Yo tengo diferencias abismales, mucho respeto por el general Marinini, pero no comparto todas las cosas, no todas las cosas que dice me parecen un disparate porque no lo son. Son cosas y visiones de un Uruguay que yo no comparto. Yo comparto un Uruguay abierto, yo comparto un Uruguay libre, yo comparto un Uruguay tolerante, orientado hacia adelante, que no cree que los buenos son los uruguayos, cree que los seres humanos hay buenos y malos, pero son mucho mejores si son educados y cultivan la libertad. Y como hombre de derecha, ¿qué le criticas al gobierno multicolor? Al gobierno multicolor que rinde algunos tributos a no animarse a hacer cosas que hay que hacer. ¿Cómo cuáles? Y hacer desaparecer algunas empresas públicas. Vos exterminarías todas las empresas públicas, dijiste, ¿no? Casi todas. Casi todas. Casi todas. Pero seguro... ¿Pero por qué? Pero, a ver, seguro... Bueno, porque es una pésima organización del funcionamiento de la prestación de servicios. Hace 30 años, una dependencia del Ministerio de Industria me invitó a dar una conferencia que se llamaba El Estado como prestador de bienes y servicios. Y no existía PowerPoint ni nada, lo hice con una cosa que se llamaban transparencias. Y les puse en la primer transparencia, que la hice era un acetato con un dry pen especial. O sea, el Estado no debiera ser proveedor de ningún bien, no tiene que producir nada. La gente sabe cómo hacer cosas. No tiene que producir ni manzanas, ni pan con grasa, ni combustibles, ni ¿Vos privatizarías todo el Estado? ¿Casi todo el Estado? No crearía. Cuando existen, les hago un canal para que encuentren su destino, y la manera de que encuentren su destino es decir, mire, yo no estoy diciendo cierro mañana, no. El Estado puede proveer servicios en régimen solo de competencia, porque no hay nada mejor que la competencia. ¿Es posible llegar a eso y que un país funcione? Pero o sea, hay decenas de países que no tienen el Estado produciendo nada. Pero además, la humanidad, el Estado-Nación es una creación muy reciente. Después estaba, digamos, en la organización medieval, en donde los que tenían todos los poderes eran las corporaciones, es decir, los sindicatos.
Yo no quiero tampoco que solo puedan producir zapatos lo que ponen la cotización para el sindicato de los zapateros. No, si yo dejo la televisión y quiero dedicarme al diseño, porque me gusta, al diseño de moda, ¿por qué no lo puedo hacer? Bueno, esa concepción que se llama la concepción corporativa dominó muchísimos siglos, especialmente en el tramo de la Edad Media. Bueno, todas esas instituciones fueron superadas. Yo soy un liberal a ultranza, pero no soy extremista, porque creo en avanzar Pero transando. casi exterminar es poco extremista. Es casi exterminar todas las empresas públicas. Pero casi. exterminar no, pero digo, ustedes saben que el Uruguay tuvo 100 años sin tener empresas públicas. En realidad, si tomo la colonia, tuvo 300 años sin tener empresas públicas. No había ninguna empresa pública. El Uruguay, entre 1800, cuando termina las luchas intestinas, la paz del año 51, y 1900, multiplicó por 6 su población. Es decir, 6 veces más gente. Ustedes se dan cuenta de lo que es multiplicar por 6. En los últimos 50 años, es decir, desde el año 1970 a hoy, la población del Uruguay pasó de 2.800.000 a 3.500.000. ¿Se imaginan lo que hubiera sido multiplicar por 6, ir de 2 millones a 13 millones? Bueno, eso hizo el Uruguay en los 50 años. ¿Había alguna empresa pública? Ninguna. Capaz que hay que analizar los contextos. ¿Qué, de la historia. Pero los contextos históricos, a ver, no había producción de bienes y servicios en 1870. El primero que puso gas, el primero que puso agua corriente, el primero que construyó un puente o que construyó un faro, ¿era una empresa pública? Ninguno. Uruguay no tenía faros, tenía faros. ¿De quién eran? Lo construyó el sector privado con un sistema de concesiones. Los puentes, ¿quién los hacía? Uno que cobraba por pasar el puente. Las caminos. ¿Quién hizo los ferrocarriles? ¿Había una empresa de AFE? No había una empresa de AFE. ¿Dónde estaba la empresa? ¿El Uruguay desde cuándo tiene ferrocarriles? Desde la década del 70. Perdón, Connie. ¿Quiénes eran los que pusieron las vías, pusieron los ferrocarriles y pusieron los una cosa. vagones? ¿Te puedes quedar 15 minutos más después de las 5 o te complicamos? No, a ver, tengo a mi mujer que me venía a buscar a las 5. ¿Puedes esperar 10 minutos? ¿Puedes esperar 10 minutos? ¿Hacemos el flash? Avisale. Le tengo que explicar. Hacemos el flash enseguidita y te quedás hasta 5 y 10, 5 y cuarto. ¿Te parece? Y le hacemos un ping-pong de preguntas rapidito ahí. ¿Te parece? Sí, señor. 092 ¿No sabés lo que son los mensajes al WhatsApp? Te haces una idea. Yo lo estoy leyendo de acá. Pero bueno, después lo hablamos eso. Breve pausa, flash, y venimos directo con el señor Conrado Hugh. ¿Le parece? Bárbaro. ¿Le gusta? Vamos arriba. Vamos arriba. Se mueve, se juega. Comienza un nuevo bloque de Hacemos lo que podemos. Mándanos tu WhatsApp al 092 000 970. SP. Sin palabras. Seguimos con Conrado Hughes en Hacemos lo que podemos por Radio Universal, tremendo. Así que se va a quedar, hacemos tipo un ping-pong de preguntas media. ¿Viste lo que acaba de decir en el flash nuestra compañera Nicole? No, porque estaba escribiendo a mi señora. Confirmó lo de Fernando Pereira. Fernando Pereira. ¿Qué te parece? Me parece, digamos, la constatación de una realidad. El sector más homogéneo y mejor avenido de la izquierda uruguaya es el sindicalismo, pero me parece que es una pena que ocupe ese cargo que no es muy importante. Pensando para atrás, sí hubo presidentes del Frente muy importantes, cuando además podían ser los candidatos, pero me parece que, no sé, si esta presidencia lo inhibe de ser candidato, no sé. Yo no tengo problema, soy buen amigo de Fernando. Sí, muy bien. Sí, ¿Cómo viste, siguiendo por ese lado, el paro? Una ridiculez, una ridiculez, pero me quedé sorprendido. Había cobrado un cheque ayer, hacía tiempo que no cobraba un cheque, porque no se usan, pero bueno, me dijeron, si pasa a buscar el cheque, y fui hasta un banco y dije, ¿está abierto? Sí.
pin, deposité. Maravilla, por supuesto no había nadie de funcionario porque el que me recibía el depósito era una máquina que no hacía paro. Bien. No, siga. Porque lo que decía Lacalle Pou ayer en la rural, que era como algo así como más que un paro, era en contra de la LUC. Bueno, disimularon, eso me di cuenta porque lo escuché a Abdala y habló poquito de la LUC, se puso más bien poético y habló una cosa rara, le hablaba gente, sepan, que no sé qué, pero yo creo que era para hacer un poco de gimnasia para la LUC, pero creo que no aportó gran cosa. No aportó gran cosa. Ayer anduve en Bondi, ayer anduve en Uber, deposité cheque y anda en ómnibus, Connie Hughes. Connie Hughes anda en ómnibus y como vine acá en ómnibus. Porque la gente capaz que tiene una visión. No le dice nada. Sí, claro que me ¿Qué dice. te dice en el ómnibus? A ver, ayer me subí a un 116 y me miró la conductora Sí. y tenía guantes, ¿no? Y me dice, Connie, un crack. Y me dio un puñito. Era una conductora joven del Bondi. Y se ve que me dice, pero no lo veo muy a menudo. Le digo, mire, yo salgo poco porque y a veces mi señora me presta el auto. Claro, está bien. Lo que pasa es que la verdad es que a ver, si yo tengo apuro de llegar a un lugar y qué sé yo, me tomo un Uber, no tengo problema. Pero no me pasa nada, me subo al Bondi y además hay unas aplicaciones maravillosas que uno dice, faltan 2 minutos, ya está, Sí, viene claro. el 149. Sí, no queda más eso de estar esperando 2 horas en la No parada. te clavás, ¿no? Claro. Y el público lo aclama. No, pero sabes, eso sí debo decirlo. Nunca en la vida tuve un solo incidente en la vía pública. Me hace gracia esa gente que me habla como si fuera compañero de colegio y yo me doy cuenta que a mi colegio no fueron. Pero ¿te pasó que capaz que estás hablando con alguien que realmente te conoce y vos no te acordás? ¿Te pasó eso? Yo soy muy memorioso y como les dije, no me entrené. En general no me pasa. Los que, además, la gente que me saluda o que me hace comentarios, que le digo, ahora es absolutamente divertido. Le he dicho a mi mujer, yo hay veces que camino porque me hace bien. Y entonces si tengo que hacer 1.200 metros, pues voy caminando. En la caminata me cruzo 5, 6, 7 personas que se paran a manifestarme simpatía, lo cual me parece admirable. Uh-huh. Digo, no sé si lo merezco, lo que sé es que me ocurre y alguna vez que lo hago con algún amigo quedan asombrados. Me dice, yo no sabía de esto. Yo tengo un gerente de una compañía en la que estoy director, íbamos por la Ciudad Vieja, pero llegando al Maciel, y en un balcón había unos changas que estaban bajando una mesa y abajo había otro y yo vi que se les iba a caer la mesa y se lo dije, yo hablo un poco fuerte, se lo dije a mi amigo el gerente, le digo, se les va a caer la mesa. Y de arriba del balcón uno de los muchachos changa me gritó, Connie, vení a hacerlo vos. O sea, no solo me reconoció, sino que me escuchó y me retrucó. Bien. Escúchame, vos sos un tipo frontal. Totalmente. Y decís siempre la verdad. Siempre. ¿Por qué te fuiste polémica en el bar? Porque alguien me dijo mentiroso. ¿Quién es ese alguien? No ¿Lalo Fernández? No importa. Efectivamente. ¿Es por eso? Sí. ¿Pero porque te lo dijo al aire? No me lo dijo al aire. Ah. Me lo dijo al aire y lo pusieron en un graph. Ah, es por eso. Entonces vos planteaste, no es que, porque viste que salió a la luz en los portales de noticias y todo. Yo no me entendí, pero no fue ese episodio, fue el que desbordó el vaso. Ah, bien. Yo tenía mucha disconformidad de cómo, o sea, a ver, toda mi vida he trabajado en 25.000 cosas. En general me ha ido razonablemente bien, pero recibí mis hogazos en la vida profesional y en la vida comercial. Pero siempre que salí de mi casa para laburar, iba contento. Y hace 20 años que estoy en los medios, nunca tuve un contratiempo personal. O sea, ir a un lugar y decir, este me va a decir alguna cosa. Y me pasó, entonces decidí que no quería más. ¿Vos lo planteaste o te lo plantearon ellos? No, yo lo planteé. Lo planteé y me dijeron, bueno, podemos encontrar una solución. Y no encontramos la solución. Y no la encontraron. ¿Te molestaste con el compañero, digamos? ¿Eh? Con el compañero, el Lalo.
me sentí incómodo con una persona que no respetó las reglas del debate. La regla del debate no permite el argumento que se llama ad hominem. Yo no puedo sentarme a discutir en una mesa si digo algo de la otra persona que tiene que ver con lo personal. Si llevo eso, no hay debate. Y bueno, no se respetó esta regla y yo decidí que no seguía más. ¿Habían tenido alguna vez alguna rispidez fuerte antes de estar en polémica en el bar? No, más bien lo contrario. Yo creía que habíamos tenido hace 30 años un trato muy respetuoso en una negociación muy importante que tuvimos en los tiempos en que yo era gobierno y él era dirigente sindical. Bien. Hágale dos últimas usted. Dos últimas. Bien. ¿Sos, se puede decir que fan o admirador capaz de Margaret Thatcher? Soy el más grande admirador de Margaret Thatcher que hay en el Uruguay. ¿En el Uruguay? En el Uruguay. En el mundo somos muchos más. Bien. En el Uruguay son muy pocos porque los uruguayos son ballistas, estatistas y odian al sector privado. Lo que pasa es que no lo expresan y entonces, pero ese amor de los, yo siempre hay una economista muy conocida que siempre me cita porque yo digo, los uruguayos con el Estado no tienen una relación filial hijo-padre, tienen una relación maternal. Es decir, cuando yo, que me divierte mucho además, relajo al Estado en la concepción y en el estado físico, o no, el estado institucional en el Uruguay, siempre digo que salen los que... Yo tenía un viejo amigo que tenía un dicho: a la vieja no me la toques. Es decir, él criticaba a su mamá cuando estaba con su mujer, le decía, a la vieja no me la toques porque la puedo relajar yo. El uruguayo relaja al Estado y protesta, pero si yo lo relajo, me dice, a la vieja no me la toques. Es verdad. Pero digo, más allá de eso, ¿no? Que está bárbaro. ¿No le hace un poco de ruido admirar a una persona que tenía amistades, por ejemplo, como Pinochet, por ejemplo? Pero alguien, tú te preguntás a toda la gente que conoces y admirás quiénes son sus amigos. No, pero digamos que tenía una tendencia un poco extrema. Esta señora era una política, primero era una científica de primera categoría, ¿no? Sí, química. Era química. Uh-huh. Hizo su carrera política en un país en donde las mujeres ni intervenían en política. Y fue ascendiendo paso a paso, por supuesto, en hombros de sus electores, porque el sistema británico es de circunscripciones, hasta se convirtió en diputada de su barrio. ¿Está? Esa señora, además, históricamente en ese momento ganaba el Partido Laborista, que era el PIT-CNT de Inglaterra. Y por lo tanto la denostaban. Y ella peleaba, estudiaba y argumentaba. Y por supuesto la reelegían sus vecinos, sus constituyentes, y la volvían a reelegir. Cuando aparece el primer gobierno conservador de los 70, que es el año 77, la nombran ministra de Educación y se enfrenta a las FENAPES, más los maestros, más los profesores, a todos los enfrenta y les gana con el apoyo del gobierno y por supuesto de la ciudadanía y convierte en su condición de ministra de Educación en la estrella que su partido le dice: tiene que usted liderarnos a nosotros, porque para ser primer ministro del Reino Unido hay que ser diputado. Y a ser diputado tenés tus electores a los que te sometés cada vez que hay elecciones y vas y te reeligen o no te reeligen en tu circunscripción. Y esta señora, de ministro de Educación, saltó a primer ministro y les ganó 3 veces
no solo en la interna partidaria, se convirtió en la jefa del partido y ganó 3 elecciones. Y eso lo hizo sobre la base de un formidable respaldo ciudadano que dejó una marca indeleble en la política del mundo. Porque además su postura y la defensa de los... Era la sociedad británica de los 70, era una pequeña sociedad soviética. Anticomunista ella. ¿Eh? Anticomunista. Por supuesto que era anticomunista, pero lo que era partidaria de la libertad económica y de la política. Defendió todos y cada uno de los principios liberales con extraordinario éxito y brío, pero además desarmó unos monstruos empresariales que tenía el Reino Unido y que la gente ni conoce, porque hoy hay una compañía que se llama British Telecom y British Telecom compite con 100 compañías del mundo por las comunicaciones, pero en ese momento British Telecom era el monopolio de las comunicaciones en el Reino Unido. Y ella lo que hizo fue, señores, los dueños de esta compañía no soy yo, ni es el gobierno británico, son ustedes. Entonces, les vamos a dar a cada ciudadano una acción, usted hace con la acción lo que quiera. Si quiere venderla porque no le interesa, lo vende y se la comprará otro, pero esta compañía pasará a ser del público. Y eso hizo con British Telecom, hizo con British Petroleum, hizo con las compañías eléctricas y transformó, después de ella, ¿tá? En el año 80 ganó las elecciones en los Estados Unidos también el señor Reagan. Gran amigo también. Pero eso era mucho más que brillante como político, era como comunicador. Tenía intuición, había sido demócrata, había sido socialdemócrata, había sido interventor, había sido sindicalista, Ronald Reagan. ¿Sindicalista? Sí. ¿Y pero qué le pasó después? Pero ¿cómo evolucionó? Era el capo del sindicato de los actores. La gente no sabe. Ronald Reagan era el capo del PHRT de actores que en Estados Unidos era muy grande. ¿Tá? Y por supuesto hizo... Pero sindicato en Estados Unidos es más o menos como ser un talibán, más o menos. No, hay talibanes y hay de los otros. Y hay mafiosos también, que acá no hay, que hay en la Argentina. No. Ronald Reagan, antes de ser presidente de los Estados Unidos, fue gobernador del estado de California, el lugar donde hay la mayor concentración de empresas, universidades. Un genio, pero ¿qué pasaba? Era un genio además de la comunicación, porque agarrá hoy, entrá a YouTube y agarrá los discursos que dijo él parado adelante del muro de Berlín, y si alguna vez alguien lo vio, yo estuve ahí y es una cosa emocionante, agarró y le habló directo ante 150.000 berlineses y le dijo: señor Gorbachov, tire usted abajo este ignominioso muro. Antes de 2 años, Plima había marchado el muro. Pero, digo, por supuesto, soy... ¿Qué tiene? Nunca tuve de ídolo a ningún dirigente totalitario en ningún rincón del mundo. Ninguno. Nunca en mi preferencia, ni a Franco, ni a Fidel, ni a Kim Il-sung, ni a ninguno, ni a Stalin, por supuesto, ninguno, ni a Ceausescu. Todos esos nunca recibirán mi elogio. Pero los grandes hombres políticos, como a Churchill y tantos otros, sí que los admiro. Connie, ahora sí se nos terminó el tiempo y nos queda menos de un minuto. Me quieren echar. Bien. No, al contrario, no, que tenemos otra cosa, pero yo seguiría hasta las 10 de la noche igual. Escuchame una cosa, estuviste en todas las voces. Sí. Estuviste en Polémica en el Bar. Sí. ¿Estarías en Esta Boca es Mía? Estuve como invitado un par de veces. ¿No te ofrecieron ir? Mi carrera... El canal que te falta. Mi carrera... Por eso le pregunto. Mi carrera no es ser personaje Panelista. de la televisión. Pero si te llaman, ¿no te ofrecieron ir?
yo no tengo ningún Pasa que ahí está inconveniente. Marguerite. Ya te tenía lugar. Claro, ahí tenés una Ah, competencia ahí fuerte. No. La verdad es que, digo, nada. Además, la maravilla del mundo de ahora es que los medios son una pila. Yo sigo reconociendo que me deslumbró la penetración y la importancia de la televisión Claro. viva, ¿no? Tal cual. Eso doy fe que Sí, es impresionante. lo comprobó. Doy fe que es Y impresionante. te sorprendió. Y me sorprendió, además, como que tengo 70 años. Entonces, dice, Perdón, ganó un Iris. ¿Eh? Ganó en un Iris. Gané un Iris. Y aparezco hay una foto, aparezco una foto con el senador que estaba ¿cómo se llama? Muy criticado. Andrade. Sí, estaba. Sí, ¿Cómo que estaba mi de amigo- remera? Mi amigo el Boca. ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama lo Ah. que tenía puesto? Sí, tenía un canguro. Yo no estaba, me acuerdo, eso, sí. eso. Estaba él con un canguro marrón y yo de smoking junto con Andrade. No, Pettinati. y con Daniel Castro. Claro, estaba, Claro, estaba. Estaban festejamos todos. todo, estaba Vivi y todo. Nos divertimos como locos y pasamos. La verdad que fantástico. Pettinati lo criticó mucho a Oscar Andrade por haber ido así. Y que yo le dije, Oscar, tú no debieras hacer esto. Me dijo, yo hago lo que quiero. Sí, yo ya sé que hacer lo que querés, pero no me parece bien. Tú, al casamiento de la hija de un amigo tuyo del Partido Comunista, haces un esfuerzo y te pones un saco y una camisa. No digo que te pongas corbata, pero no vas de cangurito, dejate jorobar. Y de hecho él aceptó eso al aire, porque estuvo todos los 2 años poniéndose saco y camisa, igual que yo, y nos cambiábamos en Bueno, el pero mismo estaban en el show y no. y bueno, ¿y por qué no lo hizo el día que teníamos los Siris? Que íbamos a ganar todavía y ganamos. No, ahora, ¿cómo viste? Mira, no te iba a preguntar esto, porque ya que viene lo de Oscar Andrade, que el informe... Una pena, me dio mucha pena. Yo lo aprecio a Oscar. Una pena, creo que. ¿Cometió un error? Sí, grave. Feo. Pero digo, le hizo mucho daño. ¿Hablaste con él? No hablé con él. Sos amigo, ¿no? Sí, tengo un cordial trato, tenemos nuestros respectivos teléfonos. Estuve Discrepan en Asad- algunas cosas, en algunos detalles, pero después se llevan bien. No, nunca tuve ningún problema. En 2 años nos dijimos de todo desde el punto de vista ideológico y nunca en la vida... Y nunca lo personal. Nunca tuvimos un incidente personal. Es más, charlamos mucho, comimos asado juntos y conocí y quiero a sus niños, chicos, Pero cometió un error. pero cometí un error. Pero creo que lo va a pagar y yo no sé si no lo pagó ya. Bien. ¿Sabes que no te vas a ir con las manos vacías? Mira, te vas a ir con la taza del programa, la taza de Hacemos lo que Esto podemos. se llama un MAG. ¿Eh? Mag- Un MAG. Porque esto es un invento gringo. ¿Sabes que no sabía? Sí, los gringos toman todo el día todas las cosas en estas jarritas. Tienen nombre, se llama MUG. M-U-G. Y los muchachos que saben de marketing saben que los Bien. MUG con identidad están muy buenos. ¿Sabes lo que me tenés que decir ahora? Soy Conrado Hughes, soy Connie Hughes y escucho Hacemos lo que podemos. Soy Corey Hughes y escucho hacemos lo que podemos. Ahora sí, fuerte el aplauso para Connie. Grande. ¿La pasaste bien, Connie? Impecable. Bien. Vamos Bien. arriba, ¿eh? Espero- A las Se órdenes. escucharon todas Chao. las voces. Se escucharon todas las voces. Todas las voces. Bueno, Hubo o la polémica, tuya. hubo polémica. Más la tuya, creo Estoy que la el nosotros. 18 de pero- julio, Chao, dice mi mujer. chao. Chao. Pausa y hasta las 18.